muchísimas gracias por acudir a esta mesa, donde lo que pretendemos es un poco dilucidar qué es exactamente la inteligencia corporativa, la ciberinteligencia corporativa, qué utilidades tiene para las empresas como ventaja competitiva. Y para ello vamos a primero a contar con una ponencia sobre ciberinteligencia corporativa por parte de Eva Moya, que actualmente es la directora corporativa de inteligencia en Nemo. Ha desarrollado su carrera profesional en multitud de empresas nacionales e institutos públicos de investigación. Ha trabajado en la gestión del conocimiento para empresas tan importantes como Coca-Cola Company. Asimismo, ha elaborado estudios, diseño de planes operativos, de contrainteligencia en las redes sociales para la empresa, que son términos que iremos manejando a lo largo de esta mesa. Y ha formado parte de muchísimos proyectos específicos con la creación de contenidos y producción de e-learning también para multinacionales españolas como Biestar, Repsol, Eroski, CaLH o Ferrovial. Así que, Eva, cuando quieras, el currículum, como el de todos los que van a estar aquí, es prolijo, pero no vamos a entrar en eso ahora. Los podéis encontrar seguramente que en LinkedIn y bueno, aquí estamos para lo que queráis. Adelante, Eva. Muchas gracias. Yo creo que ahora es este, ¿verdad? Vale. Bueno, pues ya que vamos con un poquito justos de tiempo, pues cuando contactasteis conmigo para hacer esta sesión, me comentabais la posibilidad de hacer una ponencia que fuera lo suficientemente abierta como para clarificar algunos conceptos, ¿no? Porque el ámbito de inteligencia a veces parece abstracto, a veces no se entiende muy bien pues, qué es lo que hacemos, ¿no? De hecho, yo a mi madre, aún después de 20 años que llevo en inteligencia, tengo que seguir contándole una y otra vez qué es inteligencia y sigue sin entenderlo. Entonces, dado que nuestra disciplina es así de compleja, mi idea es establecer como una línea base, que no es la gran verdad, porque en esto tampoco hay una verdad única y lo vamos a ver en la mesa de debate, pero bueno, por lo menos pues que tengan claro algunas de las cuestiones que van a surgir en las preguntas que hemos preparado para debatir sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, ciberinteligencia, protegiendo a la empresa en el ciberespacio, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que lo virtual cada vez tiene más presencia, ¿no? Creo que a raíz de la pandemia todos los que estamos aquí somos conscientes de que esto puede ir un poco más lento o más rápido, pero lo digital ha llegado para quedarse, nos comunicamos digitalmente, trabajamos digitalmente, vamos dando una evolución hacia las inteligencias artificiales, delegando muchos procesos ya en automatizaciones diseñadas por humanos, pero que ya incluso pueden, a través de técnicas de deep learning, aprender por sí mismas, es decir, todo lo que se va creando, ¿no?, a través de esos canales de Internet, ¿no?, también como una base de comunicación que nos permite estar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, pues está ahí, sigue creciendo y es un espacio nuevo, ¿no? Es decir, tenemos nuestro espacio físico, ¿no?, que conocemos muy bien en el ámbito de la seguridad, pero hay ese espacio virtual que no tocamos, porque lo máximo que podemos llegar a tocar es un cable, una placa, pero nunca vamos a poder tocar, ¿no?, realmente, físicamente, ese espacio ciber, pero tenemos que protegerlo. Y lo hemos visto especialmente también a través de la pandemia, pues bueno, pues como un montón de cibercriminales han aprovechado para amplificar pues todo su negocio, ¿no? En ese sentido, pues haciéndose pasar porque tenían la vacuna milagrosa contra el COVID o bueno, pues un montón de cuestiones fraudulentas, ¿no? El término ciberinteligencia. Bueno, el término ciberinteligencia es un término que está muy a debate y no es la idea aquí abrir ese debate porque no acabaríamos ni en Navidad. O sea, tomaríamos aquí todos la cena de Navidad y seguiríamos debatiendo si ciberinteligencia sí, no, cuándo, qué es, qué no es. De hecho, ustedes mismos pueden salir a ver las distintas definiciones que dan, pues por ejemplo, Europol o dan la seguridad americana y difieren, a veces incluso difieren bastante. La definición también que dan empresas de fabricantes que se dedican a threat intelligence es otra completamente diferente. Entonces, no nos vamos a anclar en la palabra ciberinteligencia, aunque sí que es verdad que el mercado, especialmente en España, entiende una serie de
elementos específicos muy vinculados a un tipo de productos y a un tipo de protección, que es la que hablaremos un poco pues, por encima aquí, ¿no? Sea como fuere, quedémonos todos los que estamos en esta sala con la idea de que la ciberinteligencia, su perímetro de defensa es el ciberespacio, ¿vale? El ciberespacio. Lo que no significa que en un momento determinado ese ciberespacio, que está ya totalmente imbricado con lo físico, pues puedan compartirse. Es decir, yo puedo hacer inteligencia en un espacio físico que luego se va al ciber. Y del ciber que vamos a lo físico. ¿De acuerdo? Entonces, las fronteras cada vez se diluyen más y de ahí el famoso debate de la palabra ciberinteligencia, porque en el fondo lo que es inteligencia. Dicho esto, ¿qué es lo que solemos investigar los que nos dedicamos a esto? Bueno, pues normalmente todas aquellas amenazas cibernéticas o de ese ecosistema o que se fraguen en ese ecosistema que impacten contra nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que investigamos? Pues investigamos los actores, ya sean las víctimas, los cibercriminales, terroristas, terceras partes interesadas en hacernos algún tipo de daño. Investigamos las actividades, por supuesto, ¿no? Qué es lo que pretenden, intentamos incluso hacer prospectiva, a veces nos podemos adelantar, ¿no? Que esa es la versión más relevante de la inteligencia. Investigamos técnicas, tácticas y procedimientos, los famosos TTPs, ya sea de una manera técnica o ya sea de una manera de modus operandi, ¿no? Que se llamaba anteriormente. Y, por supuesto, también investigamos con qué medios disponen aquellos que pretenden atacarnos, ya sea de la forma que sean, pues medios tecnológicos, artefactos, ¿no? En el mundo ciber, pues especialmente, estamos centrados en análisis de muchos tipos de artefactos, de tipo de malware, a través de distintas técnicas que se utilizan y que están registradas en una matriz muy conocida que se llama Mitre, y bueno, pues digamos que estamos un poquito más especializados ahí. ¿Quién suele ser nuestro interlocutor? Bueno, pues normalmente nuestro interlocutor es un gerente de riesgos, de tecnología, alguien de marca, de fraude, de negocio. Suelen ser los consumidores directos, es decir, inteligencia no tiene sentido si no se consume desde la gerencia. Que quede bien claro, porque como siempre se ha dicho, de la disciplina es para tomar una decisión. Entonces no podemos consumir inteligencia desde un área operativa si estamos abajo de la organización, porque ahí nadie va a poder tomar una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde tiene más relevancia? Cuanto más arriba esté, más aporta, ya sea internamente a la corporación o, en nuestro caso, bueno, pues estamos en empresas de consultoría hacia los clientes. Y de forma indirecta, normalmente quien termina consumiendo cada uno de nuestros productos es la presidencia, dirección general y comités, como consumidores indirectos o a veces directos. Yo reconozco que a lo largo de mi carrera pues ya me ha tocado varias veces ir a presidencia de grandes empresas y presentar los resultados de los hallazgos o qué está ocurriendo, incluso, bueno, pues un poco inducir o comentar posibilidades de resolución, ¿no? Entonces, cada vez, gracias a Dios, nuestra disciplina está más metida en esta parte, ¿no? Bueno, en el ámbito ciber, ¿quién genera la amenaza? ¿Quiénes son esas tres claves, ¿no? Que he querido organizar aquí? Bueno, hay muchas formas de organizar este conocimiento, yo lo hago por motivaciones, ¿no? Para entender un poquito mejor qué pretenden conseguir atacando a la organización. Pues por supuesto podemos hablar de que principalmente el 90%, esto lo estoy diciendo sin cifras exactas, ¿no? Entiéndanme, pero fundamentalmente es una motivación económica y o de negocio. Esto además ya hace mucho tiempo, ya muchos años, se acuñó el término Crime as a Service, que es el crimen, el cibercrimen en modo servicio. ¿Esto qué significa? Significa que los cibercriminales a día de hoy realmente funcionan como una empresa. Entonces cada cibercriminal se está especializando en una parte de la cadena de valor, ya sea desarrollando software malicioso que vende, no comete el delito, pero desarrolla el software. Hay otros cibercriminales que sí, que ponen a su disposición la posibilidad de ejecutarlo y por lo tanto robar los dineros, por ejemplo, o robar la documentación en caso de que estemos haciendo espionaje. Hay otros cibercriminales que lo que venden son sus servicios para hacer lavado de dinero. Otros venden call center, por si quieren hacer campañas de ingeniería social, pues hay cibercriminales especializados solamente en tener call centers nutridos con personas que se hacen pasar por, es decir, la cadena se ha disgregado de tal manera que el negocio es absolutamente espectacular.
estos días más todavía. Yo siempre pongo la anécdota que incluso compiten entre ellos, igual que hacemos pues nuestras empresas, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues incluso unos bajan los precios, otros ofrecen un pequeño paquete de valor si me compras esto, es decir, los propios cibercriminales están internamente en su propia competitividad, ¿no? Suelen ser individuos, cada vez menos, porque cada vez más, como digo, que hay son grandes organizaciones, ¿no? O pequeños equipos que entran y salen, muy parecido al ámbito físico. Organizaciones criminales que son las que están ahora mismo, a día de hoy, golpeando a todo el planeta. Y terceras partes interesadas que lamentablemente hemos visto que a veces para competir con un contrario, pues contratan servicios de cibercriminales pues para atacarle, bloquearle la operación y determinadas cuestiones. Por otro lado, otra motivación es la ideológica. Este es el mundo de los hacktivistas y los activistas digitales, ¿no? En este sentido, este tipo de activismo, hay activismo más, como diríamos nosotros, pasivo, pero que se hace notar en las redes, y activismo más agresivo que quiere hacerse notar, pero bien, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos hacen el famoso defacement, nos tiran abajo la web, nos cambian la web, nos ponen imágenes, en fin, nos hacen todo este tipo de cuestiones, ¿no? Luego, el mundo del activismo digital se puede manifestar de forma física, pues yendo, pues eso, ¿no? A hacer campañas, bueno, pues a encadenarme a lo que sea, a tirar comida en unos cuadros, en fin, eso también tiene a veces su semilla en el ámbito ciber, pero específicamente lo ciber es atacar directamente a las webs. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un grupo en el ámbito europeo que se llama Killnet, que tiene una motivación ideológica porque son prorrusos y llevan dando bofetadas a base de bien, han estado dando bofetadas a Estados Unidos, ahora están en Europa y sobre todo le dan al sector defensa, lo digo hoy aquí por la feria en la que estamos, ¿no? Porque grupos de estos hay de todos los tipos y todo el mundo tiene el suyo, ¿no? Estos son hacktivistas y se presentan como tal, se dedican pues eso, a intentar hacer denegaciones de servicio, defacement y demás. Otra cosa es que puedan estar siendo utilizados por detrás para otro tipo de ciberataques. Y luego tenemos un tercer campo, que es uno de los más entretenidos, que yo creo que es con el que más disfrutamos últimamente, que es el campo de la geopolítica, ¿no? Entonces, ya desde hace unos años, normalmente los estados se han subido a la guerra cibernética, por decirlo así, ¿no? A mí yo creo que a veces hay que hablar las cosas con transparencia, ¿no? Entonces nos encontramos con que algunos estados no democráticos, han desarrollado grandes equipos ciber, que bueno, pues se dedican a hacer todo tipo de acciones criminales con la intención de sacar algún tipo de rédito. Por ejemplo, países que tienen amplios embargos económicos, paradójicamente tienen grupos cibercriminales muy fuertes basados en robar el dinero a las empresas occidentales que precisamente son de los países que les están provocando el embargo. Entonces se saltan el embargo robando por detrás, ¿no? Y a veces son millones y millones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay unas motivaciones en las cuales, bueno, pues o me adelanto a una campaña de espionaje, adquiero documentos para adelantarme pues, a unas maniobras a lo mejor diplomáticas, intentar romperlas, ¿no? Esto ya en el ámbito económico pues depende, ¿no? de la situación. Y por último, y de esto os paso un poco por encima, está el ámbito ciberterrorista, que también existe, tuvimos algunos casos en el pasado, pero es verdad que el ciberterrorismo, bueno, pues tiene otros componentes y son muy específicos y gracias a Dios no ha llegado a fraguar de una manera en la que estemos constantemente expuestos a ello, ¿no? Hubo en su época la posibilidad con toda la parte de Estado Islámico, pero bueno, no fraguaron ciertas líneas, ¿no? de trabajo. Entonces, estos son contra los que nosotros, los que trabajamos en el ámbito de inteligencia en el ciberespacio, pues sabemos que tenemos enfrente. ¿Cómo nos protegemos? Nos protegemos de múltiples maneras, ¿no? Como decía, a día de hoy no hay una frontera específica para decir, no, solo quiero ciberseguridad, solo quiero inteligencia corporativa, solo quiero protección de marca, solo quiero, no. O sea, lo que intentamos es abrir el campo porque si no dejamos, que además los americanos lo investigaron desde hace mucho tiempo, si vamos dejando límites entre las distintas inteligencias, quedan huecos por los que ahí es por donde se están metiendo aquellas personas que quieren atacarnos, ¿no? Entonces intentamos abrirnos a hacer múltiples opciones. Nosotros, por ejemplo, desde el área como empresa de ciberseguridad hacemos mucha cosa también vinculada a protección de marca e inteligencia corporativa, por ejemplo, con las fake news.
y sale de necesidades propias que les envían a los departamentos de TI, ¿no? No les salen al de comunicación, sino que resulta que la propia dirección de sus compañías se las piden a TI, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo aplicamos nuestro ciclo de inteligencia, ¿no? Que es como nuestra Sagrada Biblia, que también está muchas veces en revisión, pero ahí la tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, en ciberseguridad, ciberincidentes, threat intelligence, que como digo, pues la inteligencia del artefacto, ¿no? y de los procedimientos que utilizan los cibercriminales. Vigilamos activos, hacemos vigilancia de marca, temas de fake news, hacemos ciberinvestigaciones, ¿no? También hacemos un tema de estudios de seguridad, ahí pisamos un poquito, ¿no? A veces al ámbito bueno, pues más de detective, ¿no? Entonces, bueno, intentamos aportar en todas las áreas en las que ese componente de toma de decisión puede ser fundamental para adelantar la amenaza o por lo menos mitigarla lo más rápido posible y mejor, ¿no? ¿Qué medios usamos? Bueno, pues a día de hoy, desde la parte ciber, sobre todo tenemos todo lo que tiene que ver con el mundo Open Source Intelligence, ¿no? Que es toda la parte abierta, ya sea gratis o no. Recuerdo aquí a la sala que no significa que sea gratis, pueden ser suscripciones, puedo estar pagando, pero es abierto y que a día de hoy pues es impracticable no hacerlo bueno, pues teniendo un soporte de Big Data, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si salimos a la red es tan grande ya que es que no es fácil consultarlo, ¿no? Y desde luego no hay un botón que exista y que te pueda hacer un barrido a toda la internet global en 5 minutos para identificar la alerta, ¿no? Eso requiere de un afinamiento muy claro de los sistemas, de cómo obtener ese Big Data focalizado sobre los ecosistemas que sabes que van a ser de riesgo y que son los ecosistemas donde de verdad puede venir ahí una alerta, ¿no? O sea, es que es muy complejo poder monitorizar en tiempo real toda la internet, ¿no? Y ya no digo la CLIAR, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda, que si CLIAR, que si DI, bueno, pues ya hemos cambiado los nombres. Luego ya ni cuento la parte de la Deep Web, donde está todo el ecosistema cibercriminal y todo este crime as a service, ¿no? Que se produce, que hablábamos de esta venta criminal, que además es muchísimo más difícil de rastrear, ¿no? Luego tenemos toda la tecnología, que es lo que estamos hablando, todo lo vinculado a la inteligencia artificial, que cada vez, gracias Virginia, porque además estoy con el resfriado, vinculado pues, a toda esta nueva algoritmia, ¿no? Que permite estos aprendizajes para intentar desde nuestro lado ir un poquito más allá, ¿no? Aquello que se nos pueda estar perdiendo como analistas, ¿no? Y luego pues vamos al tema del talento, que siempre lo hablamos como uno de los más relevantes, porque no existe una herramienta que pueda hacer esa inteligencia y resolverlo todo ya, ¿no? Que a veces en las películas parece que eso es así, pero sin el talento pues no vamos a ninguna parte. Y ya para acabar, de aclarar los conceptos, gracias. Bueno, ¿y cuáles son nuestros productos? ¿No? Porque al final todo esto tiene que acabar en algún tipo de entregable. Tenemos que, ¿no? Porque al final vendemos algo, o ya sea internamente o bueno, pues de verdad que lo vendemos, ¿no? A otras empresas. Pues normalmente, o sea, evidentemente cumplimos los requerimientos de inteligencia, ¿no? O sea, es decir, entregamos cosas que me han pedido, ¿no? No información porque sí, que puede ser muy buena, pero a lo mejor no le sirve en ese momento a la persona que está necesitando tomar esa decisión, ¿no? ¿Cuáles son los entregables normales? Bueno, pues hay notificaciones, hacemos alertas, hacemos informes técnicos específicos de un suceso, muy técnicos, pues por un malware, por ejemplo, cómo se comporta, o de modus operandi, o de un grupo criminal. Hacemos informes estratégicos, sobre todo estos ya normalmente y los resúmenes también de cara a la alta dirección, porque normalmente pues hay como que traducir lo que está ocurriendo en la operación para que los gerentes y la alta dirección lo entiendan, ¿no? Y puedan tomar sus decisiones bien, y eso no es fácil, ¿no? Porque hablamos de vocabularios a veces muy diferentes, ¿no? Y cada vez más, de hecho, nos están demandando hablar en los dos idiomas, ¿no? Y lo último, al menos que vemos nosotros desde nuestro lado, es que como ya apenas hay tiempo para leer ni una pequeña ficha de 3 párrafos, en algunos casos incluso los reportes ya están siendo orales. Mira, me da igual, dime, ¿qué habéis visto? ¿Cómo está funcionando esto? Vosotros un poco por vuestra experiencia, ¿no? Y bueno, pues eso también es un entregable. Evidentemente, ¿no? Siempre los hay bajo demanda, y en el sentido de que vienen pues nuestro director dentro de la casa, o nos viene un cliente y nos pide y nos demanda, y en otras ocasiones ya en modo servicio, ¿no? Asistimos también de una manera continuada para decir, bueno, no te preocupes, yo
vamos a protegerte esto y cada vez que veamos algo, pues te vamos notificando de una forma un poquito más proactiva. Y dicho esto, mi cuña, que siempre, aquí los que me conocen, siempre la llevo, pues nada, que nos permitan, ¿no? Que nos permitan participar de hacer más fuertes a las empresas españolas, que además hay muy buenos expertos de inteligencia en nuestro país, porque muchas veces estamos saliendo fuera o nos creemos que de otros países pues van a ser siempre mejor que nosotros. No es así y sobre todo pues me gustaba cerrar esta ponencia que iba a toda velocidad de los conceptos, pues recordando que lo nuestro también es muy, muy bueno. Pues muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a esta mesa de discusión. Eso es, faltaba Pepe por tener un micrófono. Les voy a presentar al resto de los ponentes en esta mesa. Con nosotros está también Pepe Prada, director de seguridad del grupo SENER, de tecnología e ingeniería, Ricardo Cañizares, gerente nacional de consultoría de Ilunion Seguridad, y, por supuesto, todos responsables de las unidades de inteligencia de sus departamentos correspondientes, y Pachi Blázquez, director de seguridad corporativa de Iberdrola España e Internacional. Bueno, después de haberte escuchado y de darnos cuenta este mundo en el que caminamos a veces sin entender que realmente estamos en una guerra, los que nos dedicamos a la inteligencia económica y en el ámbito de las empresas hablamos de guerra económica, y que es algo que, aunque no suenan las bombas cuando caen, sí que las sentimos, además, de una manera dolorosa, como todos hemos comprobado en todas las empresas. La primera cuestión, y precisamente para hablar en el ámbito defensivo como punto de arranque, era poner sobre la mesa cómo afrontáis en cada una de vuestras organizaciones las necesidades de inteligencia y ciberinteligencia corporativa, llamémosle ya inteligencia, como bien ha apuntado Eva, porque hacer esta distinción es una línea cada vez más difusa y es imposible sentirse seguro si nos dejamos el ciberespacio sin atender. ¿Cómo las identificáis y cómo diseñáis las capacidades atendiendo a esta guerra en la que nos encontramos inmersos simplemente por pertenecer a una empresa? Pues cuando queráis, si queréis... Bueno, pues adelante, Pachi. Bueno, muchas gracias, Virginia. Y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, desde un grupo empresarial como es el mío y con los grandes grupos empresariales en España, debo decir que apostamos por los profesionales españoles, sin duda. Y para nosotros uno de los grandes retos es acompañar a nuestro negocio, es decir, al final las grandes corporaciones tienen un negocio y esa parte de los negocios es esencial. Lo llevamos a cabo a través de un plan de inteligencia. Ese plan de inteligencia tiene que estar acompañando y soportado en lo que es los planes estratégicos que dentro de nuestra compañía están establecidos, ¿no? Tenemos un plan estratégico a 3 años donde se están situando objetivos claros. Esos objetivos tienen que ver con en qué países vamos a trabajar o en qué países nos vamos a avanzar o simplemente en qué tecnologías nos vamos a apoyar, en nuestro caso para la generación de energía, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros partners. Desarrollar todo eso sin estar basados en la ventaja que aporta tener una unidad de inteligencia es trabajar cojo, ¿no? Es faltarte una parte importante del desarrollo que debería hacer una compañía. La inteligencia puesta al servicio de la organización aporta un valor añadido a cualquiera de las esferas dentro de la organización y para eso es absolutamente necesario tener una unidad que sea lo suficientemente robusta, que trabaje con las herramientas suficientes, que tengamos también a los profesionales que tampoco crecen en cualquier sitio. Quiero decir que es difícil seleccionar el talento, atraer el talento
y además cohesionarlo, porque ese talento tiene que estar cohesionado, porque la amalgama de los equipos de inteligencia, nos dirán el resto de compañeros, se nutren de diferentes profesionales de diferentes áreas, desde el mundo jurídico, el mundo financiero, el mundo de la empresa o de diferentes ámbitos, y todo eso tiene que generar una información que se trasladará en inteligencia y que nos permitirá la toma de decisiones. Y que esa toma de decisiones está dirigida no solamente a avanzar la compañía, sino a veces a protegernos también de todos esos agentes externos, desde el ámbito reputacional o desde cualquiera de los ámbitos en los que pueden venir diferentes ataques, tanto en el mundo ciber como en el mundo físico, como bien decía Eva y Virginia. Para nosotros es el mismo. No hablamos nunca de ciberseguridad o de seguridad física, hablamos de seguridad integral. Y cuando hablamos de seguridad integral tenemos que hablar de inteligencia integral. Es la inteligencia basada en cualquiera de los pasos que está dando nuestra compañía, en cualquiera de los ámbitos. Y eso es algo que lo afrontamos entendiendo que es estratégico. Tener una unidad de inteligencia en una corporación o en una gran empresa o pequeña empresa es algo absolutamente estratégico en el día de hoy. Estupendo, Pachi, muchas gracias. ¿Te dejamos descansar un poco? Sí. Adelante, Ricardo. Bueno, coincido plenamente con lo que ha dicho Pachi, ¿vale? La única diferencia que tenemos en el grupo Ilunion es que tenemos un perfil, van a llamarle mixto. Por una parte, trabajamos para nuestra propia organización y para otra parte trabajamos como una empresa proveedora de servicios. En este momento, bueno, nuestra unidad es joven, tiene 2 años y poco, y el 70% está enfocada a nuestro propio grupo y el 30% está aproximadamente a servicios externos. Entonces, es un mix. Nosotros en la parte, voy a llamarle interna, lo que estamos haciendo es apoyar el plan estratégico del grupo Ilunion con las necesidades que nos da nuestro CEO directamente. O sea, todo lo que producimos internamente está apoyando ese plan estratégico y nos transmiten sus necesidades, con las limitaciones que tenemos, lógicamente, de que la unidad está en proceso de desarrollo. Y como cuando lo que estamos viendo, cuando trabajamos para un cliente externo, es lo mismo. Nos alineamos con las peticiones de servicio, como ha dicho Eva, que nos hacen los clientes. Cada cliente te puede venir. Y además con una diferencia que a lo mejor es algo diferente en una empresa como Nemo. Nosotros prestamos servicios, el grupo Ilunion, de muchas clases. Uno de ellos, y pertenecemos nosotros, la unidad está encuadrada en Ilunion Seguridad, son servicios de seguridad. Y la inteligencia forma parte de esos servicios de seguridad. Y eso también nos obliga a trabajar de 2 maneras diferentes. No es lo mismo que alguien venga ya he contado la parte interna, ¿no? Una empresa te diga, oye, quiero un servicio de inteligencia específico que esté embebido dentro de un sistema, de un servicio de seguridad. Esas son las peculiaridades. En el resto coincidimos. El modelo de seguridad, nosotros también hablamos de seguridad en mayúsculas, no hablamos ni de ciberseguridad ni nada, o sea, ni en inteligencia, para mí es inteligencia. Los apellidos, bueno, pues es cuando focalizas qué es ciberinteligencia, es la inteligencia en el ciberespacio. Hoy en día no hay separación entre el mundo real y el mundo físico, estamos completamente unidos, pero no hoy en día, ya desde hace un montón de años. O sea, mi experiencia es que cada día no hay separación y eso le pasa a todas las compañías. Fantástico. Pepe, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Virginia. Bueno, yo voy a ser un poquito díscolo, es que soy Sagitario, entonces, y me voy a centrar en lo que creo que sé un poquito, y para que todo el mundo, porque creo que debe de insistir, sobre todo los que estéis en las empresas en este tema, y es en el mundo de la obtención por fuentes humanas. Y cuando hablo de fuentes humanas no hace falta hablar de colaboradores y de aquellas cosas, que es una cosa complicada y es a lo mejor para temas de expertos, que yo vengo del CNI de muchos años. Hablo de que todo el mundo tenga claro que es una oficina comercial, que el ICEX tiene lo que se llaman esos informes personalizados que podéis pedir por un precio súper baratísimo y que, hablando con el consejero comercial de la embajada correspondiente, se va a abrir a lo que le pidáis de forma inmediata, porque además tiene becarios que tiene necesidad de colocar y vuestra empresa puede beneficiarse de ellos. Es más, mi unidad de inteligencia, la persona más valiosa que tenía, era un becario del ICEX que lo trajimos de Argelia. ¿Y por qué? Pues porque tienen un perfil, como creo que se ha mencionado, ese economista
E2 también con temas de derecho, pero sobre todo tenía dos cosas fundamentales. Es que hablaba inglés, francés y alemán. Nos surgió un proyecto en Mauricio, lo pongo porque es que lo utilizo muchas veces este ejemplo. No hubo cónsul en Mauricio, ni Isla Mauricio, que yo como soy de pueblo tuve que mirar el mapa donde estaba, porque no voy de vacaciones allí. Y habló con todos los cónsules, hablando, en unas ocasiones hablándole como empresa, con la empresa Sener como tal, en otras ocasiones con cobertura, como si fuera una empresa, en este caso alemana, cuando habló con el cónsul alemán, porque era una de las empresas que competía. Y después una cosa muy importante también, con las empresas españolas que hayan trabajado en el lugar, porque son los que mejor experiencia tienen de lo que está pasando y lo que os puede pasar. Y, por ejemplo, si te dicen, oye, es que importar cemento, que solamente lo puedes importar con uno, te tarda 40 días, tienes que barajarlo. Y si te dicen que a la hora de presentar tu oferta lo tienes que hacer en inglés, pero tienes que hacer un resumen de 2 páginas en francés, o que te dicen que los generadores tienes que encargárselos a Mitsubishi o que no vale General Electric, pues si tú pones en la oferta otro dato, te quedas fuera. Entonces, es muy importante todos estos datos, de la actuación del oficial, del directivo que lleva la misión, que le ha encomendado el director del proyecto, que para lo cual hay que previamente hablar con este director del proyecto a ver qué sabe y qué necesita. Y una vez que tiene claro eso, establece una serie de preguntas que, por un lado, puede preguntar al consejero comercial, como decía, a la unidad del ICEX, o puede ir resolviendo con estas llamadas incluso a los cónsules de los países respectivos, o, como hizo la becaria, que se metió en la empresa del socio y vio que uno de los trabajadores era un ingeniero español. Ese trabajo hay que hacerlo. Y es humín. Estoy hablando de trabajos de personas. Después de las fuentes abiertas ves que ese trabajador estaba en la empresa. Y sobre todo lo de la empresa española que haya sufrido el trabajo en esa zona o en ese país, porque él es el que te explica realmente lo que tenéis que hacer. Yo os recomiendo tener una unidad que empecéis con 2 personas, que tenga uno de ellos el perfil que acabo de decir, que se maneje perfectamente y que tenga la soltura para coger el teléfono y llamar a quien sea. En unas ocasiones desde el teléfono normal y en otras, lógicamente, hay que hacerlo con cobertura. Y no puedes llamar del teléfono de la empresa. Tendrás que tener la mochilita con la tarjeta prepago robándosela o comprándosela del mendigo de la calle. Eso ya es un tema vuestro. Bueno, con todo lo que hemos hablado hasta este momento, no sé qué pensáis, porque parece que las unidades de inteligencia o todo lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia de las empresas están exclusivamente para un papel bien preventivo, bien de mitigación de la amenaza y a impedir que, por supuesto, esta no se materialice. Pero en esta vigilancia del entorno, que es clave en las actividades a las que se dedica la inteligencia, está también el ganar oportunidades. Es decir, no sé si en este campo de conquistar nuevas oportunidades, también para que se vea, porque luego hablaremos de lo que significa el ROI y cómo las empresas entienden que esto es algo que merezca la pena, gastarse el dinero en ello cuando muchas veces es un intangible, pero eso lo hablaremos a continuación. También se trabaja desde estas unidades un poco para saber y desde el ámbito donde Eva, y ahora te contarás también cómo lo tenéis vosotros esto organizado, en esa vigilancia del entorno, el ganar oportunidades, un poco como hemos hablado, aterrizando los planes estratégicos de las compañías y como apoyo a esos planes? Sí, sin duda. Quiero decir, como decía antes, nosotros abordamos diferentes mercados. Para nosotros es importante simplemente el hecho de que haya unas elecciones generales en un país, saber los candidatos y cuáles son sus políticas acerca de nuestro propio negocio. Esos candidatos ya nos puede situar en una oportunidad de negocio en aquellos países, o en ocasiones lo podemos aterrizar en ayuntamientos, comunidades autónomas o nuestra competencia, ¿no? Saber dónde está entrando, qué está haciendo, y no hablamos de espionaje industrial, hablamos simplemente de prospección, de ver dónde están esas oportunidades, qué tecnologías se están usando, qué peculiaridades tienen esas tecnologías o qué dificultades tienen y qué capacidades tenemos para ser mucho más competitivos en esos terrenos. Con lo cual, sin ninguna duda, es una de los baluartes que tiene una unidad de inteligencia. ¿Eva? Sí, vale. A ver si ahora se me oye, ¿no? Sí, sí.
que ando aquí apagando por lo de la tos. Bueno, evidentemente la inteligencia al final es el vector, ¿no? Es el vector de conocimiento. Entonces, ese conocimiento lo puedes vectorizar hacia la defensa, lo puedes vectorizar hacia la identificación de ventajas competitivas, de oportunidades. Incluso lo puedes orientar hacia tu interior también, para evaluarte a ti mismo como compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde nuestras unidades, es verdad que tenemos un foco, ¿no? Porque tenemos un foco de negocio. En este caso, bueno, pues lo voy a hablar desde el ámbito de la ciberseguridad, porque es a lo que se dedica mi empresa, ¿no? Pero es verdad que cuando tú operas o obtienes información de determinados ecosistemas, los analistas también están preparados por su conocimiento, por su experiencia, por su olfato incluso, ¿no? Para identificar en medio de todo ese proceso que es para seguridad, oportunidades de negocio, incluso a veces, no solo para nosotros como compañía, ¿no? Sino también a veces al cliente al que le estás protegiendo, pues le das la información y dices, oye, y de paso que sepas que con este cambio político o lo que se está viendo ahora en este ecosistema, o bueno, en el sector tecnológico, ¿no? Lo que está pasando ahora pues con Twitter, vamos a ver, ¿no? Como estamos viendo ya un flujo de migración de Twitter a otras redes que luego se pueden convertir tanto en ecosistemas para negocio en el ámbito de Internet como en plataformas donde aumentarán las amenazas, que ya lo estamos viendo. Entonces, bueno, pues al final lo más importante, como estáis diciendo, ¿no? y al menos nosotros, y yo lo comparto desde hace muchos años, es un conocimiento aplicado, ¿no? Es una inteligencia aplicada que permite crecer a la compañía en múltiples aspectos, ¿no? Fantástico. Ricardo. Bueno, prácticamente antes he dicho que el 70% de nuestra actividad es interna. Pues si de ese 70%, es decir, el 80, el 90, ¿qué es? Estudio de oportunidad de negocio. Un nuevo sector que puede empezar, cualquiera, no voy a decirlo aquí, pero reciclaje de las sillas. Oye, ¿y eso tiene futuro? Bueno, pues vamos a analizar el reciclaje de las sillas de la evaluación. Oye, ¿es que hay que montar una nueva fábrica que fabrique mesas? Oye, ¿qué localización geográfica tiene ventajas por temas de subvenciones salariales? Sí, o sea, las empresas, en nuestro caso, es el mayor retorno de la inversión que estamos dando, lo que hemos visto. Pero también reconozco que hay otro 30%, en este caso, que es lo que hacemos prácticamente para afuera, que está más centrado en seguridad. Pero esto va a depender de cada compañía, de a qué se dedique cada compañía. Porque ¿por qué no tenemos esta estructura de trabajo y esta distribución de carga? Porque trabajamos en el grupo Ilunion. Si trabajáramos en una empresa de servicios solamente, llamarle de seguridad o de ciber, pues nuestro foco sería ese. Nosotros estamos alineados con lo que hace nuestro grupo. O sea, las unidades de inteligencia tienen que estar pegadas a la dirección general, arriba del todo, y orientarse para lo que ellos hacen. Estoy hablando de las unidades que prestan servicio interno. Cuando trabajamos como proveedor, el que paga, paga. Lo que pone en el pliego, hacemos. Pero cuando trabajamos para nuestra casa, hacia donde mira. Si nuestra casa dice mañana que va a invertir en el país X, lógicamente, hacemos un informe de país, ¿no? De qué riesgos, si unos directivos van a viajar, pues se lo haremos, ¿no? O sea, estamos completamente centrados. Pero efectivamente sí, para mí la inteligencia es una herramienta clave a la hora de tomar decisiones. Y si estás pegado arriba, pues efectivamente le ayudas en sus decisiones. Pero eso depende de cada empresa, y de cada mercado al que se dirija. No es lo mismo trabajar en una que en otra. Cuando trabajaba en una empresa anterior, también era muy grande, pero tenía otro foco. Nos dedicamos prácticamente al 100% a la seguridad. Depende de cada empresa. Fantástico, Pepe. Yo os voy a contar 2 fracasos. Y una caña que le di al IGAPE, que no sé si habrá alguien por aquí, ya que vine a Galicia a dar una charleta. Y el primer fracaso. Llegué a la empresa en el 2015 y al poco se celebró el 18, creo que fue la cumbre del clima de París, una predecesora de la que hay. Y curiosamente la foto que representa a España fue una termosolar, que es la nuestra de Sevilla, de Sener. Y entonces yo le dije al presidente, digo, hombre, presidente, India la tendría en el foco. ¿Por qué? Porque se han comprometido en la cumbre a reducir al 50% en, no sé si dijeron 8 años, el gasto de carbón, transformación a ciclos combinados, a energías más limpias. Teníamos 2 oficinas en la India, las cerraron. Vale, muy bien. Estados Unidos acababa de firmar un acuerdo estratégico con India, muy importante.
Bueno, India es el país, yo creo que es el país de la economía del futuro, independientemente de otras cosas. El segundo fracaso, estábamos haciendo, Marruecos tiende a ser autosuficiente en energía. Entonces nosotros tenemos en Marruecos las mayores termosolares del mundo, o sea, están en Ouarzazate, ahí en la entrada del desierto, una primera con Acciona y las otras siguientes con SEPCO China. Y entonces estamos en otro proyecto, Middle, y curiosamente uno de nuestros socios pues era una empresa del que era entonces ministro de Agricultura, Pesca y no sé qué más historias de Marruecos. Y la información que yo le traslado al presidente, oye, presidente, este señor, porque la información me la da una fuente de la embajada marroquí, es el hombre de confianza del rey. Yo haría un viajecito a Marruecos y le iría a ver, porque si ellos pretenden ser autosuficientes y tú le acabas de hacer las mayores termosolares que existen y la mayor producción, incluso que funcionan día y noche sin parar, yo a este señor lo tendría como en tu cartera, pero inmediatamente. Pues fue más bien poco, no fue. Y entonces, hablando de este señor, que es el actual primer ministro, Hanuchi, o sea que muy desencaminado no iba en mi información, cuando fui al IGAPE, pues entonces me estudié lo que ellos le llaman las antenas que tienen en el exterior, la Junta de Galicia, o sea, y entonces tenían a varias que eran rentables, y curiosamente la de Marruecos no era rentable, y entonces yo me la había estudiado, claro, para ir a la charleta, y al director del IGAPE pues le di un poquito de tralla, y le dije, ¿por qué no es rentable la de Marruecos? Bueno, pues no es rentable. ¿Y tú sabes quién es el que representa a Zara en Marruecos? Pues no sabía. Pues es la mujer del primer ministro, bonito. Si yo tuviera como representante de Zara en Marruecos a la mujer del primer ministro marroquí, te garantizo que esa zona iba a ser, aparte de la importancia que tiene Marruecos para España y para Galicia en particular, iba a ser súper rentable. Y tienes ahí al señor Amancio Ortega, que es íntimo amigo, entre otros, de este señor aquí, que está acompañándonos en la sala, que es el de Radio Líder, y que jugaban al fútbol juntos. No sé a qué estás esperando. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, eso tiene también mucho que ver, y lo saco ahora a colación, que lo trataremos mañana también en la mesa que vamos a hablar sobre inteligencia y conflictos bélicos, un poco por esta opinión que se tiene de que no se sabe si a Putin le están contando la verdad o es que Putin no hace caso a los informes que le están llegando de inteligencia por parte de sus servicios. Aquí hemos hablado de que debe de estar la unidad de inteligencia, el Departamento de Seguridad, pegado al CEO, como tú bien dices, Pepe, acabas de decir, advirtiendo al CEO tanto de riesgos como de oportunidades. ¿Cuál es la sensación cuando uno hace el informe que debe de hacer, cuando la información, el conocimiento está en tiempo y modo y oportunamente enviada, y sin embargo vemos que la decisión es la contraria o no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos propuesto? Esto es algo habitual, esto es la frustración que siempre se dice de las unidades de inteligencia y de los departamentos de seguridad que la sustentan. ¿Cómo lo vivís? Mañana lo plantearemos en otro escenario completamente distinto, Pero en este ámbito empresarial, a los que trabajamos en el ámbito empresarial, nos consta que ocurre a veces, que existe, por eso siempre hablamos de la necesidad de tener un feedback. ¿Mi informe sirvió para algo? ¿No? Que muchas veces también es otra cosa que pongo sobre la mesa, de si siempre se recibe el feedback necesario para poder proseguir y saber que ese es el camino que tenemos por delante. Pero ¿y la frustración que debe de tener encajadores de golpes, ¿no? Que son muchas veces los departamentos de inteligencia de las grandes compañías? Bueno, sin duda. Es decir, si las unidades de inteligencia dirigiesen las empresas, estaríamos siendo los CEOs nosotros, ¿no? Entonces, primero porque vivimos en una sociedad y en un mundo de la información. Tú hablabas antes de las fake news. Entonces, probablemente, o sin probabilidad ninguna, la mesa de los CEOs o de los dirigentes de las compañías se llenan de cientos de informes, ¿no? Todo el mundo eleva un informe, la parte financiera, la jurídica, cumplimiento, auditoría, no sé quién, quiero decir, todo el mundo manda un informe, e inteligencia manda su informe, o seguridad manda su informe, donde hay determinadas claves.
¿Quién hace el informe de los informes? Pues probablemente nadie. ¿Quién hace el triaje? ¿Quién hace ese mezclum perfecto de la información? Pues en ocasiones, cuando es algo muy crítico, cuando la información, como contaba Pepe ahora, es absolutamente clave y directa, tienes a veces un momento de verdad o muy pocos segundos o muy poco tiempo para llegar, contar y que eso impacte o cale. Eso no ocurre siempre, no está estandarizado. Entonces, ¿cómo gestionamos la frustración? Con la certeza de que hemos hecho un trabajo, de que ese trabajo tiene un valor importante y que a veces puede ser decisivo en una toma de decisiones o no lo es tanto, pero sí que puede servir para dar un contexto o para avanzar cuando a veces las cosas no salen bien y poder decir, oye, retomamos, porque aquí había una información que nos hubiese hecho llegar a mejor puerto si se hubiese tenido en cuenta. Pero en muchas ocasiones la experiencia nos demuestra, yo te contaba antes durante el café una anécdota que pasó ayer con un informe de inteligencia de mi equipo, donde sirvió de forma efectiva y el feedback que obtenemos es bastante relevante. En esto que tú comentabas anteriormente hay un elemento, y no me alargo más, que son las due diligence, ¿no? Que son esenciales, desde con quién nos vamos a reunir o con qué partner vamos a trabajar en cualquier lado, ¿no? O sea que, y eso también tiene un retorno y un feedback bastante relevante cuando sabes que has pasado un informe y no se ha firmado con ese partner o no hemos decidido no reunirnos con determinadas personas porque el informe de inteligencia no aconsejaba que tuviéramos que hacerlo. Genial. Sí. Bueno, yo tengo que reconocer que he visto una mejoría al respecto de el valor que se le está dando desde el CEO, incluso presidencia, pues bueno, pues porque a lo largo de mi camino profesional me ha tocado incluso, ¿no?, ir hasta presidencia. Y estoy viendo en los últimos años, pues eso, y especialmente a raíz de la pandemia, es como ha habido ahí un cambio de chip. Y reconozco que no sé también si porque vengo del lado ciber, ¿no? Y el ciber ahora es como, ¿no?, nos están dando muchas bofetadas, que cada vez los escuchan más y cada vez asienten más, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que de esa gestión constante de hace 10 años, que era horrible, ¿no? Era la muerte aquello, ¿no? De tú sacabas y era muy raro que consiguieras, ¿no?, que te escuchara. Ahora hay como más capacidad, ¿no? Creo que la disciplina ya está mucho más valorada y se entiende que el analista, además, como tiene sus capacidades multidisciplinares, también es capaz de integrar, ¿no? A mí me ha tocado, nos ha tocado a veces, nos han dado informes de otras áreas y los hemos integrado para ayudarle a digerir, ¿no? Era lo que ponía antes en la presentación, ¿no? Entonces, la verdad es que al menos desde mi experiencia, ¿no?, porque uno no puede decir que está pasando en todo, pero desde mi experiencia estamos yendo hacia un camino cada vez mejor, ¿no? Estamos despertando a ello, ¿no? Nosotros también tenemos varios casos de éxito. Uno de los más bonitos en relación a temas de fake news, a una organización que estábamos protegiendo, había una cantidad de bulos brutales, estaban distorsionando, manipulando a determinados actores, ¿no?, que tenían su motivación muy clara para ello, y llegamos al punto de incluso hacer una recomendación al área de comunicación, ¿no?, en esta línea, y salieron a los medios de comunicación con un mensaje claro y cortaron de raíz el bulo, ¿no? Y eso ayudó, pues en ese sentido, a reconducir al menos ciertas cosas, ¿no? Entonces, esos pequeños éxitos, que son poquitos, que cada vez son más porque cada vez te escuchan más, ya enseguida palían esos en los que han cogido el informe y han ido al cajón, ¿no? Bueno, yo en el tema de la frustración de que un informe vaya al cajón, yo siempre cuando algo veo que, o pienso que no hemos llegado al objetivo, lo primero que me planteo es, ¿entendimos la petición? ¿Entendimos el entorno? A lo mejor no entendimos el problema, intento buscar el problema. O no conocemos suficiente el tema, o el CEO se ha guardado en el cajón y no me lo ha contado. Eso es lo primero. Y luego la siguiente fase que pienso es lo que ha dicho Patxi. Lo comuniqué bien, porque a lo mejor tenía 5 minutos y en la unidad elaboró un informe que hacía falta 2 horas para leerlo. Entonces yo digo, lo intento ver en positivo. Sí que coges, ¿qué ha pasado? Te dices, vamos a ver, aquí hay algo. O no has entendido lo que hacía falta
te faltaba información de contexto, te la han ocultado o luego no he sido capaz de contarlo. Pero pasa a veces, haces algo y verlo. Y otras veces, muchas veces, mandas algo y dices, no hay retorno, no retorno. Y a veces el retorno viene después. Yo muchas veces mi equipo me dice, ¿es que te han dado retorno? Digo, no. Digo, pero no me han dicho nada. Y me ha hecho así una mirada, he entendido que es positivo. Dices, y eso me echan la bronca. ¿Pero qué te han dicho? Bien, ¿por qué? Porque se lo he llevado, se lo he contado y no me ha echado la bronca. Pues esto está bien. O sea, yo soy muy positivo, ¿no? Entonces yo cuando algo tengo esa sensación digo, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Para intentar corregir. Y cualquier cosa, una mirada, vale, bien, Ricardo, a mí ya me llega, ya digo, va, adelante, ahí ha funcionado. No, cada uno tiene una manera de ser, pero es verdad que hay veces que te sientes frustrado, pero lo tienes que gestionar. Pepe. Bueno, yo creo que cuando alguien trabaja para hacer un informe, no trabaja para ver el feedback, aunque el feedback es bueno. Lógicamente, muchas veces sí que realmente te piden que amplíes, que mejores, esto le ha gustado, esto no, pero no es lo normal. No es lo normal. Y sí que ocurre muchas veces a posteriori, cuando van los jurídicos a lo mejor a un tema de un litigio con el socio o con el cliente, que de buenas a primeras a ti te parece oportuno y se lo pasas a ese negociador y le dices, oye, llévate este informe que en su momento se hizo y que no dijeron nada. Y entonces sí que te lo agradece. ¿Y cómo es posible que esto no lo haya leído? Bueno, eso es así, eso es así. O sea, yo el mayor informe, el mejor que hizo sobre una empresa australiana, que nuestro CEO no sabía con quién estaba negociando porque la empresa ya no era australiana, sino era de Singapur, y porque no le debió de gustar lo que le decía. Bueno, pues es que el trato que recibí fue de paranoico, que me dolió, y se lo dije. Digo, que conste que ya tengo muchos añitos para... ya uno tiene muchos años, ¿no? Y también tengo mi corazoncito, o sea que me ha dolido lo que me has dicho. Porque, entre otras cosas, si te vas al informe, a la parte final de las fuentes que habíamos tocado, incluyendo el CNI, que también os recomiendo, que para eso lo pagamos todos, ¿eh? El CNI no es ningún elemento abstracto que no se pueda tocar. Ahí están en muchos sitios, aquí en Madrid, en las embajadas, para eso están, para defender, igual que hacen los franceses, con mucha eficiencia. Entonces, que bueno, que no hay que esperar el retorno, pero que realmente es importante una cosa, es que previamente la parte jurídica que aquí se ha mencionado y la parte financiera, que normalmente no tocan tanta información como el que hace el informe, que tengan acceso a ese informe, porque eso sí que les vale para mucho. Después de mandárselo al destinatario, que también el equipo jurídico y el equipo financiero, con el que previamente nosotros nos solíamos reunir, que tengan acceso a ese informe, porque ellos sí que le sacan partido. Nosotros hacemos siempre informe de cliente, de socio y de riesgo país. Eso es antes de que el comité de riesgos, diga si se va o no se va a la oferta. ¿Y sabéis la mayor parte o un porcentaje elevadísimo de proyectos qué es lo que no tiene? Financiación. Y están perdiendo el tiempo y no tienen financiación. A lo mejor es en Cuba y les apetece ir, ¿eh? Sí, por favor. Esto es una mesa, intervenid cuando queráis. Complementar lo que estamos comentando, ¿no? Desde mi perspectiva, el feedback, yo creo que al menos nosotros no lo buscamos como para ver si hemos acertado o no, ¿no? Sino, y esto ya es porque como soy historiadora vengo también un poco de la gestión del conocimiento, sino porque lo que sí estamos intentando hacer para las capas gerenciales, ¿no? y la alta dirección es meterles en el ciclo, ¿no? Es decir, si yo a usted le hago un reporte, a lo mejor de 5 minutos rápidamente, está pasando esto, hay estos riesgos, y veo el feedback, ese feedback me permite a mí ir después al equipo de inteligencia, seguir afinando los ecosistemas, los requerimientos, el foco, ¿no? Entonces, yo creo, Virginia, quizás también que ibas por ese lado, sí, en el que hace un tiempo la inteligencia era un camino recto que acababa, nunca sabías qué pasaba con lo último que soltabas. Y ahora, al menos que lo que yo intentaba transmitir es que, al menos desde mi perspectiva, como digo, estamos en un momento, en una situación en la cual las capas gerenciales ya se quieren involucrar más y nos están permitiendo dar unos feedback que nos hacen reorientar y dar mejor inteligencia, porque entonces ya no tienes tú que actuar como ese famoso adivino de pero vamos a ver qué será lo que quiere, no quiere, hacerle una entrevista de no sé lo que, para ver si consigo entender
entender qué narices lo que está queriendo que yo le diga, ¿no? Sino que ellos también están haciendo el esfuerzo por acercarse, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros somos el operador del CESIR financiero de Asobancaria, de hecho yo ahí soy la directora de estrategia operativa, ¿no? Y tenemos 29 asociados, que son las 29 entidades bancarias más importantes de Colombia, ¿no? Y es muy bonito ver cómo ellos también, ¿no? Cómo sus capas gerenciales están bajando, vienen, están con los equipos técnicos, se está produciendo, ¿no? Ese intercambio, y creo que es como el gran cambio al que intentaba comentar respecto a ese feedback, ¿no? Que si conseguimos que esas capas gerenciales, y ya acabo, bajen también, participen de ese feedback, nos nutran, nosotros también hacemos mejor inteligencia. Está claro. Está claro, sí, un poco iba en ese sentido, ¿no? Esa necesidad para ir mejorando. Todo el mundo necesita saber qué es lo que está haciendo mal o simplemente qué es lo que se quiere o se espera de la unidad, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría preguntaros ¿cómo justificáis lo que os gastáis cuando muchas veces en todos los departamentos, además en unos momentos como estos que no son fáciles de crisis económica, donde todo el mundo hace recortes, donde tal, ¿cómo se justifica el gasto en inteligencia cuando a veces no es fácil dar un ROI cuantificable con datos contantes y sonantes? ¿Cómo justificamos ante el CEO, ante el presidente, la necesidad de esa unidad de inteligencia como podía hacer con cualquier otro departamento? Bueno, pues lo hablábamos antes, lo hacemos a través de los KPIs. Es decir, para nosotros basamos en el retorno que tiene para la compañía la acción de la inteligencia. Pero ya lo hacíamos anteriormente dentro de la Dirección de Seguridad Corporativa. Quiero decir, cuando la seguridad corporativa o la seguridad en las compañías estaba vista como un elemento de gasto o un centro de costes, supimos darle la vuelta y supimos ver qué parte de la seguridad corporativa estaba empujando al negocio, haciéndolo mucho más eficiente, mucho más seguro, con lo cual tenía otros costes diferentes en ese avance, porque al contar con inteligencia cometes menos errores, tienes una información de mayor calado, previenes, con lo cual la no ocurrencia del hecho permite ahorrar costes en ese sentido. Es decir, nosotros tuvimos una época en la que en España el robo de cobre en nuestro sector, en el sector energético, también en el ferroviario y en Telefónica y en muchos más, era una lacra importante. Empezamos a trabajar con inteligencia y conseguimos reducir, en conjunto con cuerpos y fuerzas de seguridad, sin ninguna duda, conseguimos reducir el impacto, aunque en el sector siguiese disparándose ese coste. Nosotros en nuestro ámbito empresarial redujimos muchísimo el impacto del coste que suponía y las acciones que había. Eso, frente a muchos más, lo contabilizamos, lo tenemos en nuestra analítica mensual, en nuestro informe de gestión, y mensualmente presentamos un informe en el que está cuantificado cuál es el retorno económico que supone la seguridad corporativa, y ahí está implicada la inteligencia. Gracias, Pachi. ¿El que queráis? Bueno, como estamos haciendo así, si queréis. Como queráis. Bueno, Garmeter rápidamente, ¿no? Estábamos precisamente hablando de ese tema, ¿no? Sobre todo de cómo levantar KPIs que ayuden de verdad a demostrar, al final son números, todo acaba en una Excel, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, esa reflexión también de análisis, ¿no? De qué KPIs elegir, cómo plantearlos, ¿no? Sí que es verdad que desde la perspectiva de seguridad, y era un poquito pues lo que estábamos comentando, que quizás el camino que aborda sobre todo siempre es a través del fraude, ¿no? Es decir, es cuánto te estoy evitando, ¿no? Que te roben o que tengas que pues, sustituir y demás, ¿no? En cuanto a ciberseguridad, pues siempre juegas con grandes cifras de mira, a tu competencia del mismo sector le han dado el mes pasado y le han robado tanto. Como no hagas esto, tú verás. Como no te prevengas frente a esto, pues te van a, ¿no? De esta manera, ¿no? También cuestiones más intangibles, ¿no? Relacionadas con la reputación. Hemos visto determinados impactos de ciberseguridad en valores bursátiles, en cómo
ha bajado directamente, ¿no?, la cotización. Entonces, bueno, reflexionamos sobre el tema de los KPIs, que es verdad que a día de hoy sigue siendo debate, o sea, a día de hoy se habla mucho a ese respecto, pero sí que es verdad que se ha avanzado y bueno, pues se está yendo en una buena dirección, ¿no?, a demostrarlo. Ya no es el de, no, me tienes que creer. Yo coincido en lo que estábamos hablando antes. Pero hay una parte que es directamente toda la que tiene que estar relacionada con la seguridad, que son KPIs. Pero en la otra parte, cuando vas al CEO, con tal de que se haya ahorrado 10 minutos, ahora toma una decisión que no haya tenido que leerse 200 informes, le haya dado un resumen ejecutivo de 2 folios, le haya la idea, la primera vez que lo dice, me acabo de ahorrar 2 horas. 2 horas de él, me pagan a lo mejor, yo no sé, el salario de eso, ¿vale? O sea, ahí directamente es mucho más fácil, lo ve él. En el momento que un CEO arriba recibe 2 informes y le solucionan 2 problemas, se ha acabado. Él ya dice, oye, esta parte la tengo asumida, sé que tengo algo, mañana voy a reunirme con fulano, ¿me puedo sentar con él y que me hagan una foto o no? Si dice, no te hagas una foto, que es primo de no sé quién. Pues ya está. Ahí acabas, él ya está convencido de que antes de sentarse con alguien, si no lo tiene claro, no lo conoce, dice, oye, ¿me puedo sentar? ¿Quién es ese tío? Perdón, ¿quién está ahí? ¿Me puedo sentar? Entonces ahí es fácil. Pero en la otra parte, efectivamente, KPI, demostrar ahorro. Bueno, todo el mundo tenemos el ejemplo en el pasado del robo de cobre y del fraude de los contadores, ese es el típico. Ahí era muy fácil hacerlo, ¿vale? Ahí es donde aprendimos a manejar KPIs, porque era muy fácil, en fraude, ¿no? Pero en el CEO es mucho más fácil demostrar, al CEO se le demuestra enseguida, es más difícil a las partes bajas. O sea, arriba enseguida lo entienden. Cuando lo entienden, porque si se cierran en banda no hay manera, ¿eh? O sea, eso es... Pero en el momento que le abres la puerta, ya está. Abajo es mucho más complicado. En la gente, vamos a ver, la gente que en su área, en su división, se preocupa por los céntimos, eso tienes un problema. El CEO ve los grandes números y estamos hablando en una empresa grande como la vuestra, la nuestra, pues eso es casi, voy a decirle, el valor de un informe, lo que le puedas imputar es el chocolate del loro, ¿no? Pero a la gente de abajo es muy difícil. Pepe. Bueno, independientemente de que al final del año hay una memoria, por lo menos en nuestro caso, donde se dice los 2 personas que constituyen el equipo, pues que hacen una media. A mí no me gusta hacer eso de los resúmenes, o sea, la palabra no me gusta. O sea, la palabra informe, cortito, sumario, análisis, conclusiones. Y si es un informe, pues bueno, pues que sea formato informe, pero menos. Pero sí que insistir en 2 cosas que hacen pupa, que son los fraudes. El fraude tanto de las propias personas como que nos ha dicho y a lo mejor no da tiempo, pero es interesante que todo el mundo tome nota. El fraude del CEO, que todos los días aparece en la prensa y no voy a insistir, pero ¿qué pasa? A la empresa municipal de transportes de Valencia le soplaron 4 millones de euros, que no es moco de pavo, por hacerle fingir la llamada famosa de KPMG que le decía al currito. Encima ahora están suplantando la voz con los equipos, en fin. Pero sobre todo el tema del cambio de la cuenta de un proveedor, que eso es mucho más habitual. Insistirle al financiero que le cortáis las orejas cómo se le ocurra pagar a un tío que le cambia la cuenta, porque el 121%, y eso quiere decir más que una la probabilidad, es siempre falso. Y casi le amenazas, le dices, y acuérdate de mí, porque como son de Bilbao, pues son cagaletas, y perdón si hay alguno de Bilbao, pues entonces le digo, joder, ten cuidado, porque es que esto le ha pasado un montón. Como te pase a ti después de estar alertado y advertido, te voy a dar caña. Y el tío pues se acuerda de la advertencia, porque después no solamente cuenta con el de IT que le dice, oye, joder, a ver si la extensión esta, que la vea hasta el más tonto, pero el que lo tiene que ver no lo ve, de que es falso. Pero no, mientras Pepe no lo diga, ni de coña pagas. O sea, hasta ese extremo. Bueno, pues lo hemos conseguido. Entonces, es muy importante, pero sobre todo yo lo que creo que en las organizaciones la grave pelea no es la cantidad de gente que ahora está de moda, la inteligencia y los analistas, que a mí no me gusta la palabra analista, sino el generar la necesidad. Buscar generar la necesidad. Y cuando surja un tema, y ahora, por ejemplo, os digo la selección de personal, es que es clave participar en la selección de personal. Y no voy a contar una historia porque no tengo tiempo, pero si no os contaba una historia de una norcoreana que nos quiso colocar el gobierno chino para la oficina nuestra de Seúl, que es de caerte de culo. Y
y sobre todo ahora con los LinkedIn. O sea, cómo la gente cambia de empresa con lo que pone LinkedIn. Nuestra empresa está trabajando en ámbitos clasificados de defensa. No sé si aquí alguna también. Pero da igual, si lo importante es la información. A nosotros, al responsable de los programas de las termosolares de las que he hablado, le robaron 4 veces el portátil. Una de ellas en la sala VIP del aeropuerto de Barajas, y le llenaron el maletín de revistas de Iberia, de esas de Iberia, no sé qué. ¿Y sabéis quién se lo robó? El tío del servicio ruso de la embajada. Porque salen las cámaras y el centro avisó a la empresa. Y otra vez, fijaos que eso os puede pasar en una charla como esta, dejando en un break, en un intervalo que se fueron a tomar el café, el ordenador encima de la mesa y se lo llevaron los judíos. ¿Sabéis cuál es el lema de los judíos, del trabajito? Que aquí se habla tanto de las fuentes y de la importancia que tiene el ciber y no ciber y ciberinteligencia, que no existe la ciberinteligencia, existe la ciberinformación. Es que por arte del engaño haremos la guerra. Por eso los sionistas ganaron a los palestinos cuando venían vestidos de palestinos y resulta que eran judíos. Por el arte del engaño haremos la guerra. Entonces, ojito con dar validez a una sola fuente, sea ciber, sea UMIN, sea SIGIN, sea IMIN, sea de lo que sea. Contrastar. Bueno, por último, os voy a pedir, tenía preparada otra pregunta, como sabéis, y lo habíamos hablado, porque claro, después de todo lo que estamos hablando, del conocimiento y tal, lo primero que se pregunta a la gente es, bueno, señores y señora, del tema de la pandemia nadie dijo nada. ¿Quién alertó a las empresas de que venía una pandemia? ¿O que estábamos a las puertas de una guerra? Porque ni siquiera, bueno, servicios de información de países tuvieron constancia de eso, salvo los propios ucranianos que estaban viendo cómo se formaban en la frontera y, como hemos visto, en los propios servicios de inteligencia norteamericanos que retransmitían la inteligencia casi en tiempo real, una cosa tampoco nunca vista. Pero, ¿es acaso la inteligencia una bola de cristal? Sin duda no lo es. Quiero decir, quien piense que una unidad de inteligencia es un grupo de adivinos, se equivoca. Quiero decir, la inteligencia es información. Y esa información viene, primero, el foco debe ser muy amplio, porque para saber qué va a pasar, pues nos podríamos concentrar en la Bonoloto y en ese tipo de cosas, ¿no?, que son mucho más inmediatas, ¿no? Entonces, una unidad de inteligencia no es un equipo de adivinos con bolas de cristal o con pócimas mágicas para saber qué está pasando. Una unidad de inteligencia es un equipo de profesionales que utilizan herramientas, que utilizan conocimiento y que utilizan unas técnicas para hacer prospección o para hacer avances e intentar leer en esa información cuál es el siguiente paso o los probables pasos que se pueden dar y en función de eso luego decidir un camino. Pero desde luego en ningún caso se trata de personas con capacidades especiales o paranormales, ¿no? Genial. Sí, y como más o menos vamos a estar de acuerdo todos. Está claro. Lo que sí quería poner en valor es nuestra disciplina y los que trabajamos en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva somos personas que no somos adivinos, pero que nos jugamos mucho, porque tenemos mucha responsabilidad en lo que estamos poniendo, ¿no? Y también mucha valentía a la hora de tener que ir a un CEO o a ir a quien sea a decirle, no, cuidado que hay esto, o apuesta por esto, ¿no? Porque cuando luego al final sí te hacen caso, pasan cosas, ¿no? Y es verdad que bueno, pues quería simplemente dedicar este segundo a decir que dentro del hecho de que precisamente por no ser adivinos, creo que en términos generales todos los que nos dedicamos a estas disciplinas somos muy valientes de exponernos, exponer lo que estamos diciendo, confiar en que hemos hecho un buen trabajo, que nuestro equipo es bueno y defenderlo a muerte pase lo que pase. Bueno, yo quiero decir una cosa al hilo de la pandemia, ¿no? Es decir, imaginaos que estábamos viviendo pues casi la primavera, ¿no?, del primer año de pandemia, y entonces te llaman a un despacho, no es que me pasan a mí, y te dicen, oye, ¿abrimos o no? ¿El qué? ¿No? Quiero decir, tienes que trabajar
y basarte en miles de cientos de informaciones para poder trasladar esa información. O sea, que a veces las preguntas son tremendamente atrevidas y lo que no hay que hacer es imprudente sin tener un contexto, ni una información, ni detalles suficientes, a avanzar, a dar un criterio que además puede estar muy fuera de tu contexto, ¿no? Bueno, yo aquí hay varias cosas y ahora que hemos nombrado, vamos a ver, para mí hay una parte, que la parte de la inteligencia, la parte de la prospectiva, tú tienes que definir cuáles son los posibles escenarios, con unos grados de probabilidad. Ahí, vamos a ver, te la juegas, ¿no? Pero ya que es con la pandemia, nosotros cuando ocurrió la pandemia, dije fue un cambio, empezamos a hacer unas estimaciones de lo que iba a pasar y unas cifras. Y que íbamos acertando. Cuando llegamos a 400 y pico muertos diarios, yo fui a mi jefe y le dije, jefe, esto no ha pasado aquí ni desde la guerra del Sidi Ifni. En la guerra del Sidi Ifni, en 8 semanas murieron 400 y pico. Esto es una guerra, muere un montón. Y nuestra proyección es brutal. Y íbamos acertando, o sea, con un 10% de la gente. Esto es más grave de lo que parece. Entonces, no sabíamos si cómo iba a terminar, pero los datos estadísticos proyectábamos, nos podíamos equivocar, o sea, sabíamos que era grave. Nadie podía anticipar que había una pandemia. Bueno, en los informes del Foro Económico Mundial, de los riesgos mundiales, aparecía allí marcada la pandemia. Cuando alguien dice, ¿y nadie lo previó? Bueno, yo me imagino que alguna unidad, y seguro, de inteligencia de una gran farmacéutica, cuando en China empezaron, le dirían, jefe, ponga ahí el foco, que a lo mejor ahí hay negocio y hay dinero. Seguro, estoy convencido de que alguno en algún sitio, en alguna multinacional ahí, cuando dijeron, oye, a los chinos les pasa esto, estaría analizando, como diría yo, posibilidades de negocio. ¿Qué probabilidad le daría? A lo mejor se equivocó la prospectiva, le dijo que eso era el 5% y que el 80% de las ventas que no pasara nada. Pero que alguien analizó a finales del 2019 que algo podía pasar, estoy seguro que alguien en el mundo, en la farmacéutica, hizo ese análisis. Otra cosa es que se equivocara en la proyección, o a lo mejor acertó. ¿Por qué? Qué rápido se hicieron las vacunas, ¿eh? A lo mejor estaban ya trabajando desde ese mismo momento porque un visionario le dijo al CEO, investiga ahí, empieza a meter dinero que aquí va a haber pasta por un tubo, ¿vale? Y luego, en la guerra de Ucrania, bueno, a lo mejor de aquí no sabemos lo que pensábamos, porque lo que nosotros sabemos que nos cuentan, pero en algún país báltico por ahí, algún analista ya ha dicho, ojo, que esto se veía venir, ¿no? Entonces, de lo que pasa en los estados no tenemos ni idea, no nos enteramos. O sea, lo que hagan los servicios de los estados no tenemos ni idea. Lo que ha dicho un analista por ahí en cualquier país de ahí no tenemos ni idea. Y lo que pasa en las grandes compañías que se juegan muchos millones, tampoco tengo ni idea porque nadie lo va a contar, estamos especulando, ¿vale? Directamente, pero sí que yo opino que hay una parte prospectiva que te tienes que jugar. Claro. Porque si tú no le dices a tu vez, no vayas ahí, que esos disturbios sociales en la primavera árabe, un informe puede ir muy mal, estás haciendo prospectiva. 50% que vaya aquí, haces un árbol, 30% puede derivar, estás haciendo prospectiva. Estás sacando lo que digo a mi gente, la bola de cristal, que da miedo con la bola de cristal ahí arriba. Pero da miedo, porque como te equivoques la has liado, ¿vale? Entonces es mejor muchas veces no decir que tienes bola, pero tú cuando haces los analistas, yo no soy analista, y yo no tengo ni idea de análisis, lo tiene mi equipo, ¿no? Pero sí que les pides, ojo, ¿cómo hubiera esto? Haz así, dime qué probabilidades hay, porque ese es el mundo de la guerra, siempre ha sido así. ¿Por dónde va a saltar el enemigo? ¿Por el flanco derecho o por el flanco izquierdo? ¿Qué probabilidad hay? Eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Sí que para mí las unidades de inteligencia tienen que atreverse a hacer prospectiva. Está claro. La prospectiva como parte fundamental. Pepe. Bueno, yo no voy a hablar de guerras. Yo voy a hablar del 11M, que todos sufrimos. Tú es que ponías ahí un ejemplito eso de los cisnes negros, que a mí tampoco me gusta la palabra, pero el cisne negro es como que es un caso muy improbable, que en este caso no lo era, porque había una foto de las Azores y había un precedente que era Estados Unidos, pero lo que sí que digo y me reafirmo, e insisto una vez más hasta cansarme, es que hay que tener fuentes. Y ¿es que no existe la privacidad o es que alguien lo duda? ¿Alguien tiene claro que existe la privacidad a estas alturas de curso? Esto ya sabes, Pepe, que puedes preguntar lo que sea, que no va a salir de Europa. No, sí, si yo puedo contar aquí lo que me dé la gana, que para eso tengo 67 años. Entonces,
¿Alguien existe después de que el Meta Zuckerberg le vendiera a la empresa británica y apareciera ¿Y por qué se producen los robos, por ejemplo, el de Iberdrola? ¿Por un tema a veces económico o por un tema de datos? ¿Qué vale más? ¿El chantaje directo a un cliente o que le roba la cuenta o los datos del conjunto de Fonhaus, de Iberdrola, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se equivoca Michavila en las elecciones? Por el Big Data. ¿Por qué es tan importante el dato? Y lo que vale el dato. Entonces, eso y la información de la calle, que no siempre la aporta el dato. Entonces, en el 11M, la información estaba en la calle. La Guardia Civil, el cabo primero de Majadahonda, al que conocía, decía, joder, si es que a mí me decía, no me acuerdo el nombre del marroquí, que estaban traficando con dinamita. No se supo dar la importancia que tenía. Igual que en Estados Unidos no supieron coordinar el que hubo gente que estaba ensayando porque no preveían que eso se podía traducir en un ataque a unas torres gemelas. Y aquí además hubo un error pensando que como teníamos los antecedentes de ETA y se había detenido la famosa fregoneta en Cuenca y el tren que había venido en Chamartín de no sé cuánto y tal, que era lo mismo. Y hubo una primera metedura de pata importante en esa dirección. El propio ministro no se atrevía a cambiar, porque perdía las elecciones, claro, Acebes. Información y calle. Contrastar. Entonces la información vuelvo a repetir, hay que generar la necesidad. Entonces, bueno, la pandemia no es un tema que me afecte, pero vamos, es un tema que era evidente. O sea, si tú tienes un aeropuerto por donde te vienen los italianos y en Italia está surgiendo un tema, ¿sabéis cuál era nuestra mejor fuente? Santa Lucía. No ríais, Santa Lucía. Es que mi compañero de trabajo, su mujer trabaja en Santa Lucía. Ella, Santa Lucía y todas las funerarias. No fallaban nada. Decían exactamente la estadística y lo grave que estaba siendo la situación. Eso sí que no es estadística, es realidad. Entonces, el de riesgos de la empresa y el tomar medidas de si seguimos, venimos, dejamos de venir. Oye, mira, está habiendo tantos. Y es que y no paran de comprar cajones. Información de la calle. Y eso no lo pone a lo mejor las fuentes abiertas o no lo pone la herramienta que estamos utilizando de Big Data. No, es que hay que contrastarlo. ¿Y quién ha hecho el chantaje, el de Nord Stream? ¿Quién lo ha hecho? A ver, que me conteste alguno. ¿Quién ha hecho lo del ponerle las bombitas al Nord Stream para cargarse el gasoducto? Mira más para la isla. Vamos a cambiar de... Sí. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Oye, ¿habéis traído el bocata o no? No, pero ya acabamos exactamente en 5 o 10 minutos acabamos. Creía cuando has dicho, Pepe, que por qué acierta siempre Michavila, mi amigo Siso Michavila, pensaba que ibas a decir que porque es militar, pero no, has dicho que porque maneja datos. Bueno, muy bien. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Allí al final tenemos a alguien. Buenos días. ¿Me oyen, no? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, disculpen, soy francés, entonces voy a aprovechar la ocasión para intervenir, si me permiten. Por favor. Y de oír cosas bonitas, que he oído que decían cosas bonitas de Francia, ¿no? Entonces, soy el nuevo vocal, yo en la asociación AIMSE, que conocen. Entonces, el nuevo vocal desde hace poco. Y solo para decirles que, después de haber salido de 32 años de servicios en la Gendarmería francesa y haber actuado muchísimos años en cooperación internacional policial y haber estado en embajadas varios años, en información, en diferentes servicios. Estuve en Schengen, conocen el sistema de información Schengen, en el 95, cuando ya empezó, y fui de los primeros en Schengen, ¿no? Trabajando con España, con toda Europa. Después, trabajando en cooperación internacional con todos los servicios, con el CITCO, toda esta gente que ustedes conocen, ¿no? Y yo podría decir ahora que estoy en segunda actividad, ¿no? Desde hace un año, y preguntándome ¿qué puedo hacer yo de mi vida después de toda esta experiencia
trabajando también en unidades de lucha antiblanqueo, no hablé de eso, trabajé como negociador de crisis, un montón de cosas he hecho en mi vida, ¿no? Y me digo, ¿cómo esto puede servir en el sector privado? Y escuchándoles, y ya llevo desde hace un año en el sector privado, me metí poco a poco en el sector de la compliance como asesor, ¿no? Para dar, ¿cómo decía?, dar información a los compliance officers explicándoles la importancia de hacer un buen KYC, conoce a tu cliente, ¿no? Que sea persona física o que sea empresa, la importancia de saber, por ejemplo, siempre hablo yo, digo, hay un cuadro, ¿no? Un cuadro muy bonito, pero tú siempre tienes que pensar en lo que hay detrás del cuadro, siempre, quien sea quien sea. Tú piensas que es una empresa seria, tú piensas que tu cliente es serio, lo que sea, no. Tú siempre tienes que hacer tu trabajo de compliance, lo tienes que hacer utilizando las técnicas OSANT, UMANT, SOCMANT, GEOMANT, todas las técnicas. Y por mi experiencia de 32 años y de haber trabajado con muchísima gente, muchos servicios, muchos países, diría yo que hay cosas claves que sobresalen cada vez. Es la importancia de crear la confianza con las redes de cooperación y también crear la confianza también con tus fuentes, ¿de acuerdo? Que sean fuentes directas, indirectas, lo que sea, crear la confianza. Estar siempre conectado con la ahora hablamos de ciberinteligencia, ¿no? Con los ciberinvestigadores que te van a ayudar a ti a hacer después un análisis comparativo, global y general de todo lo que te puede ayudar a hacer la resolución de tu meta, de lo que tienes que resolver, conocer los riesgos, estar en la prevención, bueno, todas estas temáticas. Entonces, es la importancia de la conexión entre todos estos especialistas y estas unidades, pero el factor humano no hay que olvidarlo, es súper importante, porque aunque hagas un buen OSANT, aunque seas un súper bueno informático, encuentras todas en el dark web, en todo lo que quieras, hay la información de la calle efectivamente que es muy importante y hay que ir a buscarla, esta información, ¿me entiende? Entonces, todo eso para decirle que podrías sacar un montón de anécdotas, podrías decir un montón de cosas no clasificadas, ¿eh? Pero, por ejemplo, diría un ejemplo, por ejemplo, con Europol. Estuve trabajando con Europol, ¿no? Y una compañera me dice, en el servicio donde estaba, de lucha contra el crimen organizado, me dice, oye, llevamos ya un montón de solicitudes con Europol, pero para este país de Europa. No voy a decir el país de Europa. Solicitamos información. Nos tienen que responder por reglamento. Nos tienen que responder en cooperación. Nos tienen que dar la información porque está previsto por la cooperación europea, está previsto. Y no responden. Y yo le digo, ¿qué país es? Me dice, bueno, está el país. Hostia, pues, ¿has intentado hacer la pregunta, además de hacerla en inglés, que es la correspondencia legítima normal? ¿Tú has intentado de escribirles en su lengua ahí, en su lengua del país que concierne? Y dice, no, pues espabilate, yo quieres te ayudo, lo hacemos en esa lengua. Y lo hicimos en esa lengua. Pues fíjese, al día siguiente obtuvimos la información que queríamos. La obtuvimos al día siguiente, solo por haber hablado en la lengua, haber hecho la solicitud en la lengua del país que nos interesaba. Fíjese, y era una cuestión de balizas, ¿sabe? Una baliza debajo de los coches, estaba en ese país y no nos querían ayudar para ir a recuperarla. Pues al día siguiente ya la teníamos. Y son cosas que hay que comprender, saber quién actúa, quién es quién, cómo se puede resolver y utilizar todos los medios posibles. Y a veces son cosas fáciles y simples. Otro ejemplo. En el 2015 estuve trabajando se llama en el ARO, Asset Recovery Office, recuperación de activos, ¿no? de Europa. Le ruego brevedad un poquito por si alguien quiere hacer Acabo. otra pregunta, poder contestar. La última cosa. Y ahí la importancia es que Francia, porque usted habló de Francia, ¿no? Varias veces, entonces quería decirle... Hoy no habla muy mal, ¿eh? Sí, No, para lo que acostumbra Pepe.
Y entonces, solo para acabar, para decirles una cosa muy fácil. En el Aro, yo conectaba con Interpol para tener informaciones, porque era el punto de contacto Francia en el extranjero para diferentes países, España y otros países. Y yo digo, pero con América Latina, ¿por qué pasamos por Interpol? ¿Por qué? Ah, pero es que el canal habitual. Digo, no, hay que hablar directamente con esta gente directamente. Entonces, llamo a Argentina, Secretaría de Gafilat, y digo, oye, ¿puedo hacer la solicitud directamente a ustedes? Me dice, sí, hasta vamos a hacer algo mejor. Francia la entramos en la red de recuperación, en RAG. Y Francia entró en el 2015 en RAG. Y no somos hispanoparlantes oficialmente, somos franceses. Y yo digo, ¿pero cómo hacemos eso? No, es que ahora tenemos la confianza, lo que les decía de la confianza, ahora tenemos la confianza, te metemos. Hice 5 años de cooperación ahí con América Latina y saqué un montón de información extraordinaria, que sea oficial, no oficial, lo que sea. Solo para decirles, para acabar, y voy a acabar ahí, por favor. Gracias de haberme dado muchísimas gracias. La importancia de la confianza, crear la confianza y saber quién es tu interlocutor. Pues nada más que, bueno, muchísimas gracias porque así tenemos un dato más para saber lo que son los franceses en el ámbito de la inteligencia y lo que no somos los españoles. O sea que... Bueno, gracias. O sea que muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? ¿No? Bueno, pues si os parece, un titular, no más que un titular como punto final a esta mesa. Bueno, que tengáis agenda. La agenda es la clave, bonito. Muy bien. Bueno, yo diría es que la inteligencia es una herramienta imprescindible a la hora de tomar decisiones empresariales, tanto estratégicas como tácticas. Yo diría que la inteligencia nos ayuda también a gestionar la incertidumbre en estos momentos en los que estamos. Y yo diría que además de todo lo que hemos visto, es vital la comunidad de inteligencia. El intercambio entre todos los actores de inteligencia, tanto desde el punto de vista público como privado, y entre nosotros, esa comunidad de inteligencia nos hace mucho más fuertes. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a todos ustedes por haber estado ahí, escuchándonos y sobre todo por ese brazo tendido para que todos colaboremos en los intereses, sobre todo generales, que tanta falta nos hace. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.